Bien, habíamos visto con respecto a José, les resumo bien rápido, punto por punto, no explico nada, simplemente digo los puntos. Fiel a su padre Jacob, habíamos visto, el único que no lo engañó, su padre recibe la capacidad de soñar de parte de Jacob, recuerden que Jacob primero sueña, se le imparte a José. Es enviado a Egipto en obediencia a su padre, sí, algo que rescatamos mucho de José era la fidelidad que él tenía, era un buen administrador, gobernó en cada lugar. En la casa de Potifar gobernó, en la cárcel gobernó y terminó gobernando Egipto porque ese era el llamado de Dios en su vida. Nunca se quejó, siempre se preparó, siempre a pesar del dolor emocional que él sentía y que veíamos por la Biblia cómo él lloraba, pero él sabía llorar. Un hombre que sabía ir a la intimidad con Dios y administrar y básicamente descargar sus emociones, ¿no? Cuando veíamos que él se lavó la cara, se lavó las emociones y pudo volver con sus hermanos. ¿Y qué más? Bueno, y dijimos que sus hermanos no sufrieron en cierta manera, la vivieron tranquilos. Sin embargo, José fue un hombre un joven en realidad, que de alguna manera Dios lo tuvo que trabajar, Dios lo tuvo que procesar para justamente formar en él un carácter de poder administrar y gobernar una nación completa. Entonces, en ese contexto, vamos con la parte 2 que tengo de José, de todo lo que yo puedo rescatar al menos de José en este momento y que lo podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, lo otro que yo puedo rescatar de José, que veíamos el otro día, José fue un hombre que logró, obviamente que entró a gobernar a la nación más poderosa de aquel momento, ¿sí? Egipto era la nación más poderosa de aquel momento en el planeta Tierra. José no llega ahí por casualidad, claramente. Él mismo dice cuando sus hermanos se presentan delante, cuando él se revela a sus hermanos y le dice, yo soy José, él les dice, tranquilos, porque yo sé que no fueron ustedes, ¿sí? Sino que Dios me envió a mí para preservación de vida. Quiero buscarles ese versículo rápido. Es la palabra, vamos a ponerlo acá, preservación de vida. Yo me acuerdo que dice así. Génesis 45:5. Génesis 45:5. Dice, ahora pues no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, ¿no? Para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Entonces vemos de que José les pide a ellos, a sus hermanos, que por favor no se pongan mal, no sientan culpa de haberlo vendido, porque José sabía que el que lo había enviado ahí era Dios. Por eso José también pudo administrar sus emociones. José pudo ir a la presencia de Dios en ese momento que él se mete a su recámara y se larga a llorar en intimidad, a solas, ¿sí? Para luego él poder lavarse su cara, limpiar sus emociones y presentarse nuevamente delante de sus hermanos más controlado emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, bajo ese contexto entendemos de que José no solamente logró administrar sus emociones porque él sabía a quién recurrir, justamente que era a la intimidad con Dios, sino que también podemos ver que José de alguna manera, él sabía claramente que el que lo había enviado ahí era Dios. Yo considero que José entiende eso cuando él le interpreta el sueño a Faraón, ¿sí? Cuando él le interpreta el sueño a Faraón, que ustedes deben recordar, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas buenas, 7 espigas malas. Cuando él interpreta ese sueño, José sabía que se venía un periodo de 7 años de total escasez y que sus hermanos, su familia, justamente, ¿no? Iba a pasar escasez, iba a pasar hambre. 7 años de sequía, 7 años donde no iba a llover, era un tiempo considerable para justamente poder llegar a morir de hambre. Entonces José sabía, ahí yo creo que él entiende que era Dios el que lo había enviado a Egipto, justamente para preservarle la vida de su familia. Y yo creo que ahí él también comienza a tener esa esperanza de que pronto se iba a reencontrar con su familia, porque él sabía que sus hermanos iban a tener, o su padre iban a tener que ir a buscar comida a Egipto, ¿sí? Bajo ese entendimiento él logra luego a sus hermanos poder verlos de otra manera, ¿sí? Poder no guardarles rencor.
Y eso es importante poder entender en nuestras vidas, que muchas veces nos vamos a cruzar con personas, inclusive acá José hablando con sus hermanos, pero con personas que muchas veces nos van a lastimar, nos van a herir, nos van a mentir, nos van a traicionar, nos van a engañar, nos van a... un montón de cosas. Pero justamente uno tiene que saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra... es una lucha de carácter espiritual. Por ende, cuando una persona nos traiciona, nos miente, nos engaña, nos hiere, habla mal de nosotros, lo que sea que suceda, que esa persona haga, tenemos que entender de no guardarle rencor y no tomarnos las cosas personales. Y eso es muy difícil, pero es algo que necesitamos aprender a hacer. No tomarnos las cosas personales, no se tomen las cosas de manera personal y van a ver cómo van a empezar a vivir mucho más tranquilos, ¿sí? ¿A qué me refiero a no tomarse las cosas personal? Si alguien te habla mal, no te lo tomes personal con que la persona te habló mal a vos, que sos un santo, estoy siendo irónico, que sos un... que no haces nada mal, que no te equivocas, a vos que nadie puede hablarte mal. No te lo tomes personal, sino entendé que posiblemente la persona está pasando por un momento difícil, por un momento complicado, por un momento duro y simplemente con vos se está descargando de los problemas que tiene. No estoy diciendo que sea lindo, no estoy justificando lo que está haciendo, pero digo que frente a esa reacción, si uno lo toma de esa manera, no te va a afectar tanto a que si vos decís, me habló mal a mí. ¿Se entiende? Estoy poniendo un ejemplo que por ahí es algo simple, alguien que te trate mal o te hable mal. Pero así aplica para todo. Cuando alguien dice cosas de vos que no son ciertas. Por ejemplo, cuando alguien te traiciona. Vos no sos traicionado, en realidad vos no sos la víctima, sino que la otra persona está siendo de la manera que es. Pero no es un problema con vos, es un problema de la persona. No sé si me logro dar a entender. No es que me traicionó a mí, por ejemplo, hablando de la traición, ¿no? O me traicionó a mí. No, él es traicionero. Andá a saber qué le pasó, andá a saber cómo se crió, andá a saber los valores que tiene, andá a saber por qué es así, andá a saber por qué motivó a hacer eso. No tengo idea, pero asunto de él. ¿Se entiende? Cuando yo logro no tomarme las cosas personal, mi vida empieza a transitar de otra manera, ¿sí? Entonces hay que entender que muchas veces las personas pasan por momentos difíciles, por momentos duros, por momentos complicados, como también nosotros los pasamos, tienen días buenos, tienen días malos, y posiblemente muchas veces nosotros somos, si se puede, no decir la víctima, pero somos el medio por el cual simplemente la persona se descarga, ¿sí? Ahora, eso hace, cuando yo logro y aprendo a no tomarme las cosas personal, yo me quito un peso de mi vida y hago que no me afecten tanto las cosas, ¿sí? Las cosas que me hacen, las cosas que me dicen, las cosas que suceden alrededor de mi vida y de las personas que me rodean. José supo no tomarse el asunto de manera personal y por eso los logra perdonar y no guardarles rencor. José supo que lo que estaba pasando era lo que pasó en realidad ya, porque hablando en pasado, lo que pasó en su vida producto de lo que hicieron sus hermanos, que sus hermanos lo vendieron. Pero él sabía que no fueron sus hermanos, sino que fue Dios el que estaba atrás del asunto, para luego, con un propósito mayor de una traición, de un dolor de una traición, con un propósito mayor que era preservar la familia, ¿sí?, de la descendencia de Abraham. Entiendan ese contexto. Entonces, José había sido enviado producto de un engaño, de una traición que sus hermanos le hicieron. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a tener eso en nuestra vida, esa capacidad de no tomarme las cosas personal, ¿sí? Porque muchas veces Dios utiliza personas para trabajar con nuestra vida. Dios utiliza personas para trabajar con nuestro carácter. Dios utiliza personas para trabajar con nuestra paciencia. Dios utiliza personas, y fíjense la cara que hago, porque sí, porque necesitamos que no nos va a suceder a solas. ¿Se entiende? No me va a pasar esas cosas a solas, me va a pasar con otras personas. Se corta un cachito, esperen. Ahí está. ¿Se entiende? A ver, ahí está.
No me va a pasar con otras personas, a solas, me va a pasar con otras personas. Entonces, cuando yo me empiezo a relacionar con otras personas, ¿y saben quiénes son los que más nos forman el carácter? Las personas a las cuales estamos vinculados emocionalmente. Las personas con las cuales yo tengo una relación de carácter emocional. Por ejemplo, mi familia. ¿Sí? Mi familia. Personas allegadas a mí. Son las que de alguna manera van a suceder cosas en mi vida para justamente formarme a mí, trabajarme a mí, prepararme a mí. Por eso es importante que sepas que cada situación que pasa en tu vida puedas tomarla de esa manera. Es que Dios te está preparando. Es que Dios te está como un preservador de vida. Es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos en el llamado de Dios. Porque cuando yo me enfoco en el llamado y en el propósito que Dios tiene conmigo, yo me vuelvo un preservador de vida para mi familia. ¿Se entiende? Vos te volvés un preservador, una preservadora de vida para tu familia, para tu entorno, para aquellos que te rodean. Pero ¿cómo me vuelvo un preservador de vida? Cuando yo respondo al llamado de Dios en mí. Cuando yo respondo, cuando somos como José. Si José se hubiese rendido en la casa de Potifar, si José se hubiese rendido en la cárcel, José no hubiese preservado la vida a toda su familia. Entonces, tan solo hace falta uno que se atreva a cumplir con el llamado de Dios en su vida para que Dios le preserve la vida a toda una generación completa. Tan solamente hace falta uno. Y ese uno, esta noche sos vos y soy yo. Entonces, tenés que saber que nosotros somos preservadores de vida de nuestra familia. ¿Sí? No importa, yo no tengo hoy día, imagino que algún día, si Dios quiere, lo voy a tener. Pero yo hoy no tengo hijos. Entonces, de igual manera, yo, obviamente que el día que mis hijos nazcan, van a estar van a ser afectados porque yo haya respondido al propósito de Dios. Yo soy hijo, pero también tengo a mis padres, también tengo a mi hermano, también tengo familiares, también tengo entornos que me rodean. Que si yo cumplo propósito, ellos también van a ser afectados. No importa que yo tenga una posición de hijo, por eso no importa que a lo mejor vos seas un joven o una joven. También Dios utiliza tu vida para preservarle la vida a tus padres inclusive, si es que no son cristianos. A tu familia, a lo mejor si es que está apartada, posiblemente también. Entonces cuando yo respondo al llamado de Dios me vuelvo un preservador de vida de mi familia, de mi descendencia, de todo mi entorno. Es por eso que Dios insiste tanto con nuestra vida, es por eso que Dios te ministra, Dios te llama, Dios te amonesta, Dios te insiste, te habla, te visita por las noches, te da una palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí para hablarte, para tocar tu corazón, ¿por qué? Porque Dios mira mucho más allá. Realmente yo quiero que Él cumpla con lo que lo mando a hacer, porque también su entorno se va a afectar, su familia va a llegar, sus amigos van a llegar, y afectamos a un montón de personas. Personas que no conocemos van a llegar por nosotros al Evangelio. Personas que no conocemos le vamos a preservar la vida por haber respondido al propósito de Dios. Cantidad de personas que ni siquiera las hemos visto aún. A muchos de ustedes yo nunca los vi, no los conozco. Pero posiblemente algún día entraron a un vivo o vieron algún video y una palabra de Dios les causó un efecto en su vida. Entonces, a través de nuestra vida preservamos la vida, a través de responder al llamado de Dios en nuestra vida, preservamos la vida de otros. ¿Sí? Entonces, es por eso importante saber que si vos no respondés al llamado que Dios hizo a tu vida, tu entorno es afectado, tu familia es afectada. ¿Sí? Es por eso que es importante responder a ese llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Otra de las cosas que podemos encontrar en José es que fue un hombre, no vamos a profundizar mucho ahí, pero fue un hombre que manejó trigo. ¿Sí? Fue un hombre que manejó toneladas y toneladas y toneladas de trigo. Cuando hablamos de trigo en la Biblia, hablamos de la materia prima que produce el pan,
y el pan que tiene que ver en la Biblia con la propia palabra de Dios, ¿sí? Con nuestro alimento del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de que José administró trigo, José manejaba toneladas de palabra. O sea, José manejaba toneladas de la materia prima con la cual se hace la palabra. Por eso la Biblia dice que Dios le da pan al que come, pero le da semilla al que siembra. Son dos cosas distintas. Dios le da pan al que come. Y una palabra pan, porque recuerden que pan, trigo, son tipos de palabra. Son palabra de Dios, pero son distintas y les muestro la diferencia. El pan solamente sirve para alimentarme a mí, para alimentar posiblemente a mi familia, pero el pan en algún momento se termina. ¿Sí? ¿Vieron como el maná? Ellos tomaban el maná y les servía para un solo día. A lo sumo, cuando era el día de reposo, les servía 2 días que tomaban, pero en realidad tomaban 2 porciones. Pero servía para un solo día. Ahora, cuando hablamos de la palabra a nivel PAM, cuando un hombre maneja PAM, tiene que ver con una persona que está básicamente iniciando a aprender a comer de la palabra de Dios. ¿Qué es comer de la palabra de Dios? Es que, como hablábamos la otra vez, que lo que yo leo, lo aplico. Que lo que yo leo, en lo que yo entiendo, lo que voy aprendiendo en mi vida, lo voy digiriendo, lo voy aceptando en mi mente y lo voy poniendo por obra. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo empiezo poco a poco a poner la palabra de Dios por obra en mi vida, me estoy alimentando de pan, ¿sí? Pero hay una diferencia de hombres que manejan pan a hombres que manejan trigo. Y es que el pan se come, pero el trigo, que es la semilla, se puede sembrar. Y cuando la semilla se siembra, ¿sí? Según la Biblia, si Dios está con nosotros, cosechamos al 100 por 1, como por ejemplo Isaac. Más allá que depende, ahí entran los niveles de fe, pero se cosecha al 100 por 1. O sea que de cada grano sacamos 100, ¿sí? Se multiplica. Pero no solo eso, yo siembro un grano, siembro una semilla, saco 100 granos más. De esos 100 granos yo puedo apartar una parte para consumir y otra parte para volver a sembrar. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando un hombre maneja palabra de Dios a nivel trigo? Es que la palabra de Dios no escasea nunca. Es que la palabra que Dios le ha dado no solamente lo alimenta a él, sino que también alimenta a su familia. No solo que alimenta a su familia, sino que las alimenta hacia el futuro. O sea que nunca a su familia le va a faltar palabra de Dios, pero también tiene abundancia para alimentar a otros. Esa es la diferencia. O sea, para que entiendan, José era un hombre aplicado a nuestro tiempo. José era un hombre tan entendido, que sería como que hoy nos vengan a buscar para que les enseñemos la palabra de Dios. Básicamente era eso. A José lo iban a buscar para que José les dé de comer. Porque José manejaba todo el trigo que estaba disponible. Toneladas y toneladas y toneladas de trigo. José fue el que ideó los silos, básicamente. Los silos que hoy se utilizan para el campo, para guardar el grano, José los ideó. Con una sabiduría que no venía de él, claramente, que venía de parte de Dios. ¿Para qué? Para administrar una palabra, que por eso él era un preservador de vida, para administrar un nivel de palabra, un nivel de trigo, un nivel de alimento en el espíritu, que no solamente podía comer él, que no solamente podía comer su familia en ese momento, que no solamente podía comer Egipto, todo Egipto, sino que también desde las afueras de Egipto lo iban a buscar a José porque sabían que José tenía comida. Entonces, cuando todos se escaseaban, José abundaba. Cuando yo manejo ese nivel de palabra de Dios, nos van a venir a buscar para que nosotros les hablemos. Va a haber personas que nos van a ver y van a decir, quiero lo que él tiene. Bueno, ¿sabés qué es lo que tengo? ¿Sabés qué es lo que hay acá adentro? En mi mente es que vivo consumiendo palabra de Dios. Como hablábamos también de Daniel. Es que sé consumir lo que me sirve, lo que me edifica, que es palabra de Dios. Un nivel de palabra tan alto, tan grande de parte de Dios,
que a nuestra familia nunca le va a faltar palabra a Dios. Hay muchos hombres, y lo digo para que entiendan el contexto. Hay muchos predicadores, hay muchos pastores, por ejemplo, pastores, que alimentan un pueblo, pero no les ha quedado palabra para alimentar a sus hijos. O sea, alimentan a una congregación, pero se olvidaron o no les alcanzó para alimentar a sus hijos, y sus hijos hoy no están sirviendo a Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque no se maneja el trigo. ¿Por qué no se maneja el trigo? Porque no están las condiciones como las que tenía José, que ya hemos visto varias: fidelidad, compromiso, responsabilidad, en fin, responder al llamado de la manera correcta. A eso me refiero con que la palabra de Dios abunde. ¿Se entiende? Para llevarlo a la parte aplicable hoy. Y a veces es duro, pero pasa así en muchos lugares. Yo he visto muchas personas predicar el evangelio a otras personas, pero no enseñarle a sus hijos, por ejemplo. Es como que yo les hable hoy a ustedes acá y yo tenga a mis hijos, pero mi hijo que esté con el celular todo el día. ¿De qué me sirve ganar a otros si mi familia se pierde? ¿Se entiende? Personas que quieren alimentar a otros, pero no se pueden alimentar ellos. Quieren alimentar a otros, pero no pueden alimentar su familia. Entonces, que ese no sea nuestro caso. O sea, que nuestra familia siempre esté alimentada. Si vos tenés tus hijos, tenés que alimentarlos con la palabra de Dios. ¿Qué es alimentarlos con la palabra de Dios a tus hijos? Ponete a leer con ellos. Si tus hijos no, por ejemplo, si tus hijos no te ven leer, no te ven que vos comés, no pienses que ellos van a querer comer algún día. Porque si vos no le das ese ejemplo, entonces ellos por más que vos se lo digas, van a seguir tu ejemplo. Van a seguir lo que vos haces. Entonces es importante poder entender eso. José no era de esa manera. José era un hombre que comía él, comía su familia, comía toda una nación, comía en los alrededores, y hasta el día de hoy básicamente siguen experimentando la decisión de José, porque si José no respondía al llamado de Dios en su vida, su familia se perdía. ¿Sí? Comprarlo un poco más, pero vamos a avanzar. Otro punto. Aquellos que van anotando, vamos con otro punto ahora. Manejó trigo, el que sigue. Es importante recordar siempre y entender nuestros orígenes. Y acá entro con un tema que... Darío bendiciones. Acá entro con un tema que siempre hablo. Voy a insistir siempre con esto. Los rebeldes se enojan. Pero vamos a la Biblia. José, recuerden, José recibe la capacidad de soñar porque se la dio Jacob. Ya lo hemos visto. ¿Sí? Jacob le pone la vestidura. Y cuando José recibe la vestidura, empieza a soñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jacob soñó primero. Cuando él sueña en Luz, que ahora es Betel, que es casa de Dios. Entonces, Dios se le manifiesta a Jacob en un sueño. Jacob le pone un vestido a José. Y Dios se le manifiesta a José en un sueño. No es coincidencia, es una impartición. ¿Sí? Es una impartición de una autoridad al que está bajo esa autoridad. Entonces, lo que José recibió de su padre, ¿sí? Lo que José recibió de su padre y aprendió de su padre, fue lo que necesitó al final para alcanzar el propósito de Dios en su vida. ¿A qué voy con esto? José aprendió a soñar e interpretar sueños porque esa capacidad se la entregó Jacob con la vestidura. José ingresa a la casa de Potifar, ustedes ya saben, la mujer de Potifar miente, va a la cárcel. José entra a la cárcel. ¿Qué es lo que hace José en la cárcel? Interpreta dos sueños, deben recordar ustedes. El sueño del copero
que volvió a su puesto, y el sueño del panadero, que murió. ¿Sí? José se lo interpreta y va y se lo interpreta correctamente. Ahora, dice la Biblia que el copero vuelve a su puesto, pero se olvidó de José, ¿no? José le dijo, cuando estés delante de Faraón, decile mi causa, que yo estoy acá por inocencia. El copero se olvida, no era el tiempo de que José salga todavía. Entonces de repente Faraón tiene un sueño, ustedes recuerdan, el copero se acuerda, le dicen llámelo, porque nadie se lo puede interpretar, llámelo a José. José viene, se presenta delante de Faraón, ¿y qué es lo que le hace José a Faraón? Le interpreta el sueño. No solo que José le interpreta el sueño, José encima le da la solución al problema que se le venía y al problema que Dios se lo estaba mostrando por amor a Jacob y a su descendencia, pero Dios se lo estaba mostrando a Faraón, para que justamente José llegue al reinado. Entonces José le interpreta el sueño y José le dice, hagamos una cosa, Faraón, yo le recomiendo algo a usted. Él dice, acá, Génesis capítulo 41. Por lo tanto, Génesis 41:33. Por lo tanto, provéase ahora, esto se lo está diciendo José a Faraón. Provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Verso 37, Génesis 41:37. El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora, fíjense, ¿no? Bueno, ahí le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Ahora, fíjense, José viene y le interpreta el sueño a Faraón. No solo le interpreta el sueño, le da la solución de ese sueño. Y ahí Faraón dice, hay algo distinto en él. Hay una sabiduría que no es de esta tierra. José ya manejaba el trigo acá. Ahora, ¿por qué? Porque ¿cómo llega José a manejar el trigo? ¿Cómo llega José a alcanzar sus sueños en Dios? Los sueños que Dios le había mostrado. ¿Cómo llega José a alcanzar su propósito? Interpretando un sueño. ¿Dónde aprendió José y dónde recibió la capacidad José de interpretar sueños? Cuando Jacob lo vistió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que aprendas hoy, por eso la importancia de tener una autoridad, todo lo que tu autoridad te imparta hoy, toda la enseñanza de tu autoridad que recibas hoy, tiene tal repercusión en tu vida espiritual que te afecta aún, te va a ayudar y te va a servir aún hasta llegando al final de tus días. O sea, lo que José aprendió estando con Jacob en su casa cuando tenía 17 años, le sirvió cuando tenía 33 para alcanzar su propósito. Entonces, toda enseñanza que vos recibas te va a servir para los próximos años que vienen por delante. Hay enseñanzas, hay cosas que estás aprendiendo hoy, que por eso nosotros tenemos que apreciar y valorar la enseñanza, y valorar y apreciar la enseñanza de nuestra autoridad. Porque toda enseñanza que yo recibo hoy me sirve para más adelante. Posiblemente hay cosas que en mi vida me van a pasar en el futuro, y Dios ya hoy me está preparando para pasarlas. Pero ¿cómo? ¿De dónde viene esa preparación? De estar bajo una autoridad que me enseñe. ¿Se entiende? Lo mismo le pasó a David, y lo vamos a ver cuando veamos a David. David mata a Goliat con una honda. ¿Dónde aprendió a usar la honda David? Cuidando las ovejas de su padre. ¿Quién le enseñó a David a usar la honda? Su papá, su autoridad. Cuando nadie lo veía, cuando estaban ahí, cuando David no era nadie. Cuando David no era nadie, aprendió a pelear contra Goliat. A solas. Cuidando y obedeciendo a lo que su padre lo mandó a hacer. Entonces, a José le pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Es por eso que yo necesito ser sabio en apreciar las enseñanzas.
en apreciar cada consejo, cada corrección, porque me sirve hoy y me sirve mañana. Porque si José no hubiese sido fiel a Jacob y no hubiese recibido la capacidad de interpretar sueños, José no hubiese podido alcanzar su llamado. ¿Se entiende? Entonces es importante saber que hay cosas que hemos aprendido y que no hay que desecharlas. Siempre hay que mantenerlas en nuestro corazón, y más las enseñanzas, los consejos, las palabras que vienen desde nuestra autoridad, de nuestros pastores, ¿sí? De los hombres que están por encima nuestro para guiarnos, para direccionarnos, para corregirnos, para marcarnos el camino, para marcarnos cuando nos equivocamos. Obviamente que por eso muchas personas no están de acuerdo, porque no es lindo que alguien te marque los errores, no es lindo que alguien te corrija, no es lindo que alguien te reprenda. Pero es necesario. ¿Se entiende? Es necesario. Porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestras propias falencias y errores. Y muchas veces por no escuchar a nuestra autoridad, vivimos cosas que en realidad no tendríamos que haber vivido. Nos pasan cosas que en realidad, si hubiésemos escuchado, no nos hubiesen pasado. Y sufrimos consecuencias que en realidad no estaban en los planes de Dios. Eso es muy importante. Y cada consecuencia que yo viva me hace perder tiempo. Y hay consecuencias que no tienen vuelta atrás. Hay consecuencias más leves. Hay consecuencias que con unos meses se arreglan. Y hay consecuencias que duran toda la vida. ¿Sí? Entonces por eso necesitamos ser así como José. Un hombre que sabía escuchar a su padre. Que sabía dejarse enseñar por su padre. Y por dejarse enseñar por su autoridad, José alcanzó su llamado y su propósito en Dios. Y no solo que le interpretó ese sueño a Faraón, que su padre le había enseñado, sino que encima le entrega la solución, ¿no? Y ahí Faraón dice, en este hay algo distinto, en él hay algo diferente. ¿Dónde hallaremos a otro hombre que tenga el Espíritu de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué vio a José? ¿Por qué vio en José el Espíritu de Dios? Porque solamente por la interpretación del sueño, yo creo que a Faraón le sorprende las dos cosas. El interpretar sueños y encima de interpretarle el sueño, tener la sabiduría de Dios para darle la solución. ¿No? Un hombre entendidísimo. Un hombre que solucionó el problema de toda una nación. El problema de lugares inclusive de alrededor. Ahora, ¿por qué? Simplemente porque Jacob fue fiel a su padre. ¿Saben lo que vio Faraón? ¿Saben qué vio Faraón? Una capacidad que en todo su reino no había. Porque ustedes deben recordar que él llamó a los sabios ahí, a los magos de Egipto, y no le podían descifrar el sueño. Y ahí es cuando el copero dice, ahí me acuerdo. Hubo un hombre en la cárcel que me reveló un sueño, que me interpretó un sueño, algo que en Egipto no se puede. ¿Saben qué se ve en nosotros cuando somos obedientes? Cuando nos dejamos enseñar, cuando recibimos las enseñanzas de Dios, cuando recibimos las correcciones de Dios a través de una autoridad. Se ve algo en nosotros que en el sistema que es Egipto en este contexto no se ve. Hay algo en nosotros que la gente aprecia, que dicen, hay algo distinto en él, hay algo diferente. Y no es casualidad, ¿se entiende? No es casualidad. ¿Por qué? Porque soy un hombre, una persona fiel, obediente, que me dejo enseñar con un corazón enseñable. Qué difícil es encontrar hoy día personas con un corazón enseñable. Y que Dios nos guarde de que siempre tengamos un corazón que se deje enseñar. Que nos dejemos enseñar, que tengamos la humildad para dejarnos enseñar. Eso es... Muchas veces yo creo que el concepto de humildad, a mi entender, muchas veces se malinterpreta.
Porque para mí la humildad no está en tener un bajo perfil o en tener un... Bueno, vieron que se le llama una persona humilde a una persona que es escasa económicamente hablando. Pero yo creo que la humildad va más que nada en eso, en saber bajarte de posición, ¿no? Tener eso, esa humildad, que la palabra humildad está ahí ligada con la palabra humillarse, que es inclinarse, que es ponerse por debajo. Tener esa humildad de saber que no siempre tengo la razón, de que no siempre estoy en lo correcto y de que Dios dejó personas para que me guíen, para que me instruyen, para que me direccionen. Buenas noches a todos los que se van sumando. Dios lo bendiga. Entonces, tener ese corazón humilde para saber que siempre voy a necesitar aprender, siempre, y más de mi autoridad, más. Porque es la persona que Dios me asignó para que me enseñe, para que me direccione, porque lo que Él sabe, lo que tu autoridad sabe, la capacidad que tiene tu autoridad, que te la puede impartir, pero no es algo místico. O sea, cuando yo le hablo de que Jacob le impartió los sueños a José, la capacidad de soñar e interpretar sueños, no es porque vino Jacob un día y le dijo, hijo, te oro y te imparto todo lo que yo tengo. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Simplemente la vestidura la vemos nosotros para tener algo visual y poder entender qué es lo que estaba pasando espiritualmente. Pero el detalle está en el verso anterior cuando dice que José le era fiel a su padre y le informaba la mala fama de sus hermanos. José era fiel y en la fidelidad hay impartición. Cuando yo soy fiel, recibo lo que está en la vida de ese hombre. Como cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, llamá a 70 varones y vengan acá, a la puerta del tabernáculo, que voy a tomar del espíritu que está en vos y se lo voy a impartir en ellos. Cuando Eliseo le dice Eliseo, Elías le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Eliseo le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero que me impartas lo que hay ahí de Dios, lo que hay de Dios en vos, quiero que me lo impartas. Bueno, le dice Elías, cosa difícil has pedido. ¿Saben por qué es difícil? Porque requiere que yo sea fiel. No es porque haya algo místico, no, requiere que yo sea fiel. Entonces, cuando hay fidelidad en mi vida, ¿sí? Yo recibo eso y lo que tiene mi autoridad, yo lo necesito para mi propósito. Por eso Dios conecta a personas con otras. Por eso no tenés que ir Hay personas que van de iglesia en iglesia. Van de acá para allá, 6 meses acá, un año acá, 3 meses acá, 4. Y se recorrieron 200.000 iglesias. No, no es por la iglesia. No es por el lugar físico, ya lo he explicado, es por el hombre y la mujer que está ahí, que ejercen autoridad. Tenés que establecerte en uno, ¿sí? Establecerte en un lugar, echar raíces y recibir la impartición, pedirle al Espíritu Santo, si no te congregas, pedirle al Espíritu Santo que te guíe hacia un lugar, hacia una congregación, hacia una autoridad. Van a ver que Dios lo hace, pero eso es lo que se veía en José, una sabiduría que no era normal en Egipto ver eso. Y tiene que ver con en José era esa sabiduría de Dios que fluía en él, ¿sí? No quiero detenerme mucho ahí, pero cuando somos fieles, cuando tenemos fidelidad con Dios, la sabiduría de Dios fluye en nuestra vida y eso también se ve y en Egipto llama la atención, ¿sí? Pero es importante poder ver esas cosas, esas son las cosas al menos que yo puedo ver en José, ¿sí? Y que nosotros podamos tenerla en nuestra vida porque José fue un hombre, como les digo, fue un hombre que prácticamente no se equivocó. Tuvo un mínimo detalle, pero no es nada. Prácticamente no se equivoca. O sea, fue un hombre extraordinario. Un hombre... ¿Nunca se preguntaron por qué José no está en las 12 tribus de Israel? O sea, de los 12 hijos de Jacob,
uno de los más amados que era José antes de Benjamín. Luego de Benjamín podríamos discutir cuál era el más amado, pero ¿saben por qué José no aparece en las 12 tribus de Israel? Porque el único propósito por el cual nació José era para eso que él dice: Dios me ha enviado para preservar la vida, porque Jacob se había detenido. Dios le entrega una palabra a Jacob cuando él nace. Cuando él nace, Dios le entrega una palabra a Jacob, y Dios habla acerca de Jacob, y Dios dice, miento, me estoy equivocando, cuando Dios le habló ahí, en Betel, en el sueño, creo que fue ahí, es cuando Dios le dice: tú gobernarás por encima de tus hermanos. Dios le dice eso a Jacob: tú gobernarás por encima de tus hermanos. Pero Jacob nunca llega a eso. Entonces Jacob se detiene, por eso ustedes ven que Jacob pelea con el ángel. Muchos piensan que esa pelea del ángel con Jacob tiene que ver con algo bueno, en realidad no. ¿Sí? Ahí es donde, luego de la pelea del ángel, ustedes pueden ver que Jacob empieza a caminar con una renguera, o sea, le queda una secuela en su caminar, en su andar, había una falencia en su caminar, había un dolor en su caminar, una incapacidad, caminaba con dificultad. Y luego de ahí empieza a aparecer José. Dios le permite nacer a José para que cumpla y haga lo que Jacob se estaba deteniendo. Porque Dios no podía permitir que se frene, porque Dios le había hablado a Abraham y Dios le había prometido a Abraham. Vieron que Dios le dice a Abraham: tu descendencia estará 400 años en Egipto. Sin embargo, cuando la Biblia habla, dice que estuvo 430 años. ¿Sí? 430. Bueno, yo creo que esos 30 años son los años que Jacob se detuvo y que Dios tuvo que empezar a trabajar con José. Justamente José llega a los 33 años al reinado. Es por eso que José no aparece en las 12 tribus, porque simplemente José nació para cumplir con lo que Jacob se había detenido. Pero es por eso que nosotros necesitamos responder a ese llamado de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Número 1, nos volvemos preservadores de vida de nuestra familia. Número 2, ¿sí? Nuestra descendencia inclusive también se verá afectada. Dios nos entrega trigo, palabra para mí, palabra para mi familia, palabra para mi descendencia, palabra para los que me rodean y palabra para multitudes, si así lo quiero. ¿Sí? Número 3, fidelidad a su autoridad, y lo que lo que José aprendió estando a solas y en intimidad, o cuando nadie lo conocía con su padre, fue lo que necesitó para llegar al reinado y alcanzar el propósito de Dios en su vida. ¿Sí? Y que podamos tener esas virtudes que José tenía. Básicamente son esas las cosas que yo puedo ver. Podríamos profundizar más en ciertas cosas cuando él se encuentra con sus hermanos, algunas más a lo mejor, pero me voy a quedar con esas, todo lo que vimos el domingo y todo lo que podemos ver ahora, ¿sí? Así que eso es lo que tenía para agregarles de José, que no había llegado el domingo a compartirles todo. Así que ahí estaríamos con José.